Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran gusto al señor presidente de la Federación Rural, el ingeniero Carlos Uriarte. Buen día, Carlos, ¿cómo le va? Buen día, Daniel. Un gusto estar por acá. Igualmente para nosotros. Tengo algunos saludos para usted, realizados a través de estas redes sociales. Uno de Fernando Alves, que estuvieron en la Mené. Fernando Alves era 9 y usted el golero. Sí. Insólito. El destino. El destino. El destino, fuimos a probarnos a Peñarol, y él fue de 9 y después terminó en defensor. Se pasaron muchos años. Sí. Y yo después tuve un accidente y tuve que dejarla, por lo menos el fútbol. El fútbol, ¿no? Después, bueno, le gustó el tema del rugby. Sí. A tal punto que usted fue seleccionado uruguayo. Sí. ¿En qué año fue eso? Ya ni se acuerda. Pero hay una anécdota. Yo integré la selección juvenil, el cuadro que fue enseguida después del accidente de los Andes. Claro. Eso me marcó de por vida. Por vida con respecto al deporte, a esa sensación de amistad y de compañerismo y de equipo que el deporte, que el rugby promueve. Bueno, en aquel momento tenía una connotación mucho más allá de lo deportivo, ¿no? Tenía esa cosa del grupo, del equipo. Bueno, un abrazo a Fernando. Bueno, un abrazo grande. ¿Y usted qué, rayado también de Peñarol? No. No. Somos del bolso. Del bolso. Bueno, me imagino esas discusiones. Eternas, bueno. Pero viví mucho la vida de Fernando y hizo lo que yo me hubiera gustado mucho hacer. Claro, bueno, muy bien. Bueno, y estamos, ya que estamos en el tema del rugby, en un scrum casi, ¿no? Con el tema de los trabajadores rurales. Y con el gobierno. Bueno, ustedes están en scrum con todo el mundo, con el gobierno, con los trabajadores. Sí, pero no en términos de pelea, ¿no? A ver. Nosotros creo que la pelea no conduce a nada. Creemos sí, gracias a Dios, y por eso te tengo que agradecer que nos das este espacio para trasladar los conceptos, simplemente los conceptos y lo que pensamos, nada más. No perseguimos otra cosa y lo hacemos con la responsabilidad por el cargo que ocupamos. Se lo debemos decir, no debemos callarnos. Y creo que todo eso se sabe. No estamos diciendo cosas que estén alejados de la... Bien. Por lo menos del pensamiento. Está bien. Bueno, Carlos, usted preside la Federación Rural desde hace un año, un poco más. No, menos desde junio, pero lo integraba desde hace 2 años como vicepresidente. De hecho, había estado en la asociación, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces la gente se pregunta, ¿cuál es la gran diferencia entre la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural? Es una diferencia histórica. Incluso creo que la Federación surgió de la Asociación Rural para desarrollar una actividad más política, digamos, desde el punto de vista gremial. Sí. Y hoy creo que la diferencia más grande la podemos decir que la Federación Rural comprende el entorno de 52 gremiales, que son las que existen en el interior. En cada departamento hay una sociedad de fomento, una sociedad agropecuaria, asociación rural. Todas esas integran la asociación rural. Son unos 500 directivos, 15.000 productores en forma directa, pero en realidad representamos al sector. Claro. La asociación rural concentra a las sociedades de criadores, básicamente, ¿no? Sociedades de criadores de las diferentes razas, equinas, bovinas, perros, a la sociedad de productores forestales y otras entidades más pequeñas. Esa es la mera diferencia. En la Federación Rural se eligen por votación de todas las gremiales todos los años quienes la representan. Bueno, tiene un perfil mucho más político, exactamente, ¿no? Sí. O sea que a la hora de estos planteos la Federación Rural fija esa postura representando a esa gente que usted describe. Y allí vamos a estos antecedentes. El primero tiene que ver con una circunstancia coyuntural y es la falta de acuerdo con los trabajadores del sector. Sí, yo en primer lugar quiero decirte que no puedo entrar en detalles porque estamos en plena negociación. ¿Se define hoy, Carlos? Ojalá. Nosotros hace ya 2 o 3 semanas que venimos esperando que se defina, porque hay muchos trabajadores, muchos empresarios que están dependiendo de esto y queremos definirlo. Por eso puedo darte algún detalle, pero hoy hay una reunión y espero se defina. Creo que estamos cerca. Incluso los elementos en los cuales están trancando la negociación, hasta los que no están fuera del sector, no lo podría creer. Pero, ¿por ejemplo? Por ejemplo, hay un tema con el apero. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Hay un tema con el apero. Claro, con las pilchas del gaucho, o en este caso, bueno, lo que tiene que ver con el apero. Te agradezco también de vuelta que me des la oportunidad para llegar a la gente de ciudad. Digo, pero ¿cómo? A ver. El apero. ¿Qué es el apero? El apero primero empezaron hablando de 15.000 pesos, que ahí es otra cosa, porque estamos hablando de plata, le vas a dar plata a una persona y
no sé si lo va a usar para el apero. Pero el apero es una prenda personal. El apero es el recado con el cojinillo y todos los elementos que lleva para andar a caballo. Pero es personal porque un apero para una persona de 160 kilos o 120 kilos no es lo mismo que una persona de 60 kilos. Se amolda. La persona tiene un largo de estribos, tiene la moldura de su cuerpo. Si tú a una persona de ese tamaño o medio le das un recado nuevo, nuevito, duro, lo vas a hacer sufrir. Lo vas a hacer, vas a salir a trabajar todo el día arriba de un caballo y lo vas a hacer sufrir. Ahora, ¿cómo Entonces, se hace en términos generales hasta ahora? hasta ahora, tú sos de campaña, así que me vas a entender bien. Hasta ahora nunca fue un problema, nunca. Normalmente si se le arregla, se le da todo lo que él precise para su apero, porque es personal. Y él lo defiende y él va con él a donde fuera y no se deja, incluso somos muy celosos de usar cada uno el suyo, que no le toquen las diferentes herramientas. Entonces hoy por hoy no es un problema y se está instalando como un problema, que en realidad no lo es. Entonces no se trata de una cosa allí puntual. está la principal No, dificultad. es una de ellas, pero son del tipo de cuestiones que desgraciadamente, porque en la parte numérica el ministro el pasado domingo hizo pública los números. Yo creo que ahí todos los que están esperando la negociación se puede dar una clara imagen de los números que tenemos arriba de la mesa. Y la posición de las gremiales, que somos cinco gremiales, está muy cerca de eso, está muy cerca. La diferencia que tenemos en esos aspectos no están en los salarios mínimos, que nosotros consideramos deben estar por arriba del salario mínimo nacional, sino en los salarios superiores. Bien, el salario mínimo actualmente está en algo así como 8.000 pesos, ¿no? 7.000 y claro, pico. Siempre hay un término, discúlpame, Daniel, pero hay un término cuando uno habla si eso incluye o no lo que es para la comida y la alimentación, en el cual los trabajadores nunca lo consideran. Y los que tenemos que pagarlo lo tenemos que considerar. O sea, en el salario eso se considera. Pero para evitar estas diferencias que son eternas, nosotros aceptamos que esa suma que hoy está en torno a los 8.000 pesos esté por arriba del salario mínimo nacional. Estoy hablando de salarios mínimos. Claro, y allí es donde se instala esa cifra de algo así como 12.000 pesos. Más o menos, entre 10, 12, depende de lo que llegue. Y ahí está una diferencia que ustedes entienden que puede llegar a acordarse en este día. Debería, no hay razón para que... Bien. O sea, alas hay, pero ojalá que no. Ojalá. Carlos, volviendo sobre el tema del apero, tú mencionabas hoy, bueno, es una prenda exactamente sobre la que uno tiene mucho celo, lo cuida y además lo va como, digamos, adaptando a su uso. Y tú decías, sí, pero si se le da el dinero, uno no sabe si lo va a usar. ¿Eso no es una desconfianza ya premeditada? No, es parte de la realidad, Daniel. Es parte de saber que va a preferir, o tiene porque tenga emergencias o otro, es muy probable que lo destine a otros aspectos. ¿Y a cambio de la factura, por ejemplo? Mira, la talabartería me cobró esto. Sí, podría ser. Eso va a estar en la mesa hoy, probablemente. No, creo que... O sea, ahí no yo creo que es un tema conceptual. O sea, en el tema conceptual no se cede. Me parece que es crear un problema donde no lo hay. Ajá. Entonces, hoy por hoy, como todo, hay quien debe haber dejado de a pie a uno o no haber tomado a alguien porque no tenía apero, y por esto surgen estas preocupaciones de los trabajadores. Bueno. Pero yo les quiero transmitir la absoluta tranquilidad que en la gran mayoría de los establecimientos rurales no es un problema, y que los trabajadores, los que somos responsables de ellos, estamos absolutamente dispuestos a que no le falte nada. Al peón que entra en 2014 sí se le podría contemplar esa posibilidad. Es lo mismo, hay que ayudarlo, que se lo compre, que lo arme, que lo tenga y que sea el de él. Porque le pasa lo mismo, él trabaja 4 o 5 días, después se va, te lo deja y nunca es una herramienta personal. Claro. Y tiene que ser personal, tiene que llevárselo e ir a donde vaya con él. Bien. Bueno, vamos a otra situación. Primero tiene que ver con lo climático. Falta de lluvias, pero no sequía, ¿no? No sequía, no, vamos a no dramatizar. Claro. Estuvo anunciado estas altas temperaturas, se fue el agua que teníamos, pero aún los campos, hablando en términos ganaderos, los campos tienen bastante forraje y bueno, ha perdido calidad. Claro. Eso incide directamente en lo que nosotros llamamos la terminación de los ganados. La terminación. Allí, por ejemplo, que hubo una alta aparición, ¿no? Fue una aparición récord. Sí. Y lo que hay que hacer es extraer, digamos, para que toda la gente, para que el ganado se acomode, digamos. Sí, es bueno también transmitir a la población que el Uruguay hoy está pasando por un momento histórico desde el punto de vista ganadero. Porque hoy, gracias al apostar de los productores, pero gracias a la naturaleza también,
tenemos una cantidad de terneros que nunca tuvimos y que el desafío es que esos terneros sigan llegando para siempre. Así eso va a significar trabajo para todos los uruguayos e ingresos a través de exportación. Claro. Y eso es un desafío muy grande, porque en los últimos años a la ganadería se le sacó mucha área de parte de la agricultura, de la parte de la forestación, y hubo que innovar, hubo que aplicar tecnología nueva a ambientes, digamos, a bañados, pajonales, montes. Y es el desafío de todos hoy poder conservar ese stock que nos hace el país con más vacas en el mundo por habitante, conservarlo y hacerlo lo más productivo posible. Claro. Y se puede producir mucho más. No estamos para nada en el techo. ¿Y ahí cómo se están llevando con la industria? Y el momento actual no es el que nosotros quisiéramos. Y no solo le achaco a la industria. Hay un momento de retención, hay un momento en el cual hay una puja. Claro, aguantar para ver si tengo mejor Entre precio. los productores que ven que el precio internacional no ha bajado, ¿y por qué me lo bajan internamente? Bajaron un 20%. Y la industria que está tratando de comprar lo más barato posible. Claro. Y acá hasta hace poco decía que no había gordo, hoy hay gordo. Y hoy incluso, por lo que tú decías, climáticamente, el clima va a forzar va a debilitar la posición de los productores. Bueno, pero es un tema de precio que se va a estabilizar. ¿Hay un cártel? El tema es sacar ganado. El tema es sacar Por ganado eso, extraerlo para espacio a los darle terneros. espacio a los terneros. ¿Cuántos que nacieron? ¿3 millones? ¿Cuántos? 2.800.000. 2.800.000. Ahora, en esa disputa que es eterna, ¿no? ¿Ustedes pueden hablar hoy de un cártel de la industria? En teoría no podemos hablar. Incluso hubo un trabajo que se hizo para ver, por una oficina que tiene el Estado para estudiar esos aspectos y la conclusión fue que no existía. Pero quienes estamos tenemos una sensación, Claro. vamos a llamarle. La sensación de la posición dominante, digamos. Sí, digo, son muy pocos que concentran, que gobiernan la demanda. Los productores somos 50.000. Claro. Y ellos son 30 y pico. Bueno, Carlos Uriarte vivió en Nueva Zelanda. ¿Cuántos años en Nueva Zelanda? Años de corrido, el espacio máximo fue 2, pero estuvimos 7, 8 años con toda la familia. Exacto. Mis hijos hicieron la escuela allá, nosotros estudiábamos. Es un país que aprecio y envidio mucho. Que hay que mirar, ¿no? Un poco más detenidamente. Sí, gracias a Dios en los últimos tiempos se ha mirado más. No sé si se ha comprendido. Mujica era el de la idea de mirar a Nueva Zelanda. Sí, sí, Mujica fue uno de los primeros que... Valle también en su momento. También, claro. Pero Mujica fue. Sí. Fue y llevó a su gente y me pareció muy positivo. ¿Y se aplica algo acá? ¿Es extrapolable? La extrapolación depende de la gente. O sea, que no es un tema de ir, copiar y traer, porque ellos son anglosajones y nosotros somos uruguayos. O mejor dicho, latinos. Latinos, sí. Latinos. Entonces, básicamente te voy a decir una gran diferencia, siempre la tenemos. Nosotros nos preocupamos mucho de casas adentro, de nuestra familia, de nuestros amigos, pero lo de afuera, que hay alguien, el gobierno, alguien se tiene que ocupar y protesta contra todo. Ellos son exactamente lo contrario. Se preocupan todos de todos, son todos responsables y son perfectos. Ahora, cuando nos metemos adentro de la casa de ellos, ahí vemos sus deficiencias, en concepto de familia, de amistad, y es lo que te hace dudar a veces cuando ves algo, un país. Es el único país que integra el primer mundo con una base agropecuaria. Claro, sí, sí. Por eso hay que mirarlo. Pero está bien ese detalle, o sea que no hay que perder tampoco esta cosa Uruguay tiene lo uruguaya, suyo, ¿no? o sea, eso nunca podemos decir, no. Hoy se mencionaba, ¿no?, la necesidad que tuvo el empresario agropecuario, ganadero en este caso, de invertir. Y ustedes entienden que muchas veces se le presiona demasiado desde el punto de vista de los tributos. Me pregunto, ¿por qué tantas pocas presentaciones de recursos por el impuesto al patrimonio? Es muy sencillo, Daniel. A ver. Estamos convencidos, y creo a esta altura que la posibilidad que se declare inconstitucional es mayor. Porque en aquel momento cuando hacíamos lo del ISIR, no sabíamos el comportamiento que podía llegar a tener la Corte. Y nos demostró claramente que hay justicia en el Uruguay y que podemos comprar. Te lo digo por ignorancia, porque antes no me había tocado estar en el tema, pero ahora tengo absoluta confianza. Y las personas que hemos consultado, las mismas que antes y algún otro, nos han dado la misma certeza en cuanto a la inconstitucionalidad de esta ley. El tema es que el gobierno ha establecido 45 días a partir de octubre, o sea, se está finalizando, sí, creo que el 23 ahora, el pago de un tributo y medio, de un ejercicio y medio del patrimonio, a todos. Entonces, si tú aplicas para la inconstitucionalidad ahora, vas a tener que pagar igual. A los 10 que se presentaron,
tienen que pagar igual ahora, porque la declaración de inconstitucionalidad va a llevar 6 o 7 meses. Entonces la gran mayoría está esperando a ver cómo le va a estos 10 para después sí presentarse y tratar de recuperar todo lo que se invirtieron. O sea, ahora estamos en la lógica del pague y después proteste, por ejemplo. Claro, bueno, es que no tenés otra. Ajá. Podés protestar antes, después, pero pague. Claro. Eso no hay vuelta. El otro día estuvo Murro acá, antes había estado el estimado Pablo Ferreri de la DGI, y ellos consideran que el campo todavía tiene una capacidad contributiva mayor. De hecho, Murro me decía, el campo recibe mucho más de lo que da. Desde el punto de vista del BPS, él lo dice por las pensiones y jubilaciones en cuanto a las asociaciones nuevas que ha tenido el BPS. Desde ese punto de vista no puedo negárselo, tiene razón. Pero hay otros aspectos que a considerar que a nosotros nos preocupan. Todo lo que dice Murro nosotros lo apoyaríamos, porque queremos que la gente se retire y se retire con una parte digna, que hoy no les alcanza, obviamente. Claro. Hoy tenemos que estar, al menos en lo que es el entorno del agro, tenemos que estar todos pensando en algo más porque vivir de eso, no, ahí es la relación que tenemos entre todos. Y ahí destaco lo que son las jubilaciones de los patrones, porque en muchos casos, y ni te hablo de los arrendatarios, se jubilan con menos que lo que gana un peón común. Entonces, creo que tenemos menos trabajadores. El año pasado fueron 3.000 trabajadores menos que hay en el agro, por lo tanto por ahí parte del aporte puede haber disminuido. Y que debemos prestar atención a todo ese tipo de cosas. ¿Por qué se dan esas pensiones y las jubilaciones? ¿Que estamos muy envejecidos? Bueno, un arrendatario hoy se retira con una jubilación de que 4.000 pesos, 5.000, menos. Creo que un poco más ahora. Bueno, creo que un poco más. Porque tú dices un trabajador. Sí, un trabajador, un peón sí, sin duda. Sí, porque un patrón es menos de eso. Menos de eso, por eso. O sea, un productor que tiene poquita hectárea. O el caso arrendatario como el mío. Menos de 5.000 pesos. Bueno, ahora vamos a la otra parte. El agro ha crecido, las exportaciones también, se ha mejorado la genética, estamos bien como país, digamos, o sea, podemos ostentar la camiseta celeste con orgullo. Y es ahí donde algunos ven que hay capacidad de contribución a través del impuesto mayor. Por ejemplo, para el tema de la infraestructura, ustedes han advertido que ahí hay una falencia tremenda, que falta inversión para las rutas, para los caminos secundarios. Usted no me va a admitir, tú no me vas a admitir que podés pagar más, pero ¿hay algo de eso? No, es que nunca, te voy a ser sincero, nunca sabés hasta cuándo podés pagar. Nunca sabés. Te digo como arrendatario, me han aumentado 3 veces en un año. Y yo siempre digo lo mismo, mientras pueda pagar, pago. No hay problema, en ese sentido no hay problema. Y no lo podés saber incluso cuando los precios van variando año a año. El tema es qué tipo de tributo nosotros creamos y que no sea un obstáculo para la producción. El momento está, el Uruguay, y en el caso de la ganadería es desde 2010, la agricultura un poquito antes, el momento está. El mundo pide los productos que el Uruguay vende y tienen unos precios realmente fabulosos, históricamente hablando. El tema es que la forma de aporte que nosotros tenemos que hacer, que eso es bueno, cuando a alguien le va bien, tiene que compartir, pero que no sean formas que traben. Entonces, impuestos ciegos. Ciego significa que te vaya bien o te vaya mal, yo te cargo. Como el patrimonio, como el ISIR, son malos, porque aumentan los costos de producción. Tú has mencionado que hay ideología detrás. Puede ser, sí, no, puede ser no. Sabemos que no en todos, pero hay partes que son ideológicos, impuestos ideológicos. Sí, no se ocultan, digo, eso se ven. Pero yo vuelvo a insistirte, nosotros estamos totalmente de acuerdo que quien más gane, y cuanto más gane porque es grande, más todavía. Es decir, el camino que deberíamos haber recorrido, y lo hemos dicho hasta el cansancio, es un impuesto que grava la renta, es decir, lo que tú ganás. Y el que tiene más, porque hace un negocio más grande, esa tasa que se le aplique, o sea, ese porcentaje que yo le pido aporte al resto de la sociedad, sea más grande. Claro. Ese es el camino que deberíamos haber recorrido. Bueno, y eso es lo que se debate también con las autoridades de gobierno. Y te pido otra cosa. Claro. Estamos convencidos que una apuesta al agronegocio, que tiene mucho potencial aún más por dar, va a generar mucho más ingresos genuinos de los uruguayos, que va a ser más trabajo en toda la industria, en el transporte, plata que entre y se pueden hacer muchas cosas. Ese es el camino. Bien. Explotar al máximo el momento a través del potencial productivo del Uruguay. El modelo neozelandés, pero humano.
con la parte humana, Con exactamente, bien. ese sería mi ideal. Está muy bien. Carlos, vamos a otro tema y tiene que ver con esa bandera que han asumido ustedes en contra de la minería a cielo abierto. ¿Van a convocar a que la gente participe? ¿De qué modo lo van a instrumentar? Sí, vamos a hablar en los términos mega minería a cielo abierto. Mega es grande, muy grande. Bueno, vamos a abreviar más. Aratiri. Bueno, pero nosotros vamos a mega minería, Bien. de la cual Aratiri es el ejemplo Ajá. más famoso. Porque hay otros ejemplos de mega minería metalífera en departamentos como en San José que están preocupando muchísimo. Nosotros, la base nuestra nace en que no conocemos y hemos pedido a todos los que hemos podido un ejemplo de ese tipo de minería, mega minería a cielo abierto, que no provoque daño al medio ambiente irreversible. Y todos los ejemplos que hemos conocido están ubicados en los desiertos y en las montañas, no en los mejores suelos del país como es en San José, donde hay familias rurales produciendo leche, alimentos para el mundo, en Cerro Chato o en La Valleja. Entonces nuestra posición parte de eso. La preocupación, es decir, la preocupación de la familia rural que hoy se ve amenazada y que vienen de años tras años de un cambio de vida que aparenta ser finito. El presidente Valle me decía el otro día que un camionero amigo le había comentado que en Tupamba están casi que levantados en armas. ¿Ustedes notan eso en el...? No quiero exagerar, pero hay mucha gente en ese grado de preocupación, lo que nosotros nos transmite mucha preocupación. Tenemos que tratar que en el campo a veces la gente está bastante aislada, trabajando en lo suyo, y cuando alguien viene así imperiosamente a imponerse y meterse con papelitos, la reacción no puede ser buena. Entonces lo que menos queremos es llegar a esos puntos, pero ya tenemos conocimientos de que hay gente que dice eso, pero vamos a tratar de evitarlo al máximo. Bien. Al máximo. Entonces se convoca a que la gente pueda participar de una campaña de firmas para convocar un plebiscito. Claro, creemos que hoy lo que hace falta es información. Sabemos que el gobierno ha hecho muchísimas reuniones para explicar, y todo, pero no alcanzó. Hoy necesita que esto se discuta a nivel del pueblo, que se sepan los pros, los contras, porque es un tema de todos los uruguayos, no es del tema agropecuario. Aquí se trata de discutir lo que heredamos de nuestros padres y lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. De eso se trata. Es el país con la camiseta celeste que hoy hablaste, bueno, en esto debemos dar la misma imagen. Tratar este tema con la absoluta seriedad, que yo creo que se está haciendo, pero lo que pasa es que las necesidades que pueda tener el gobierno o quienes están a cabo los llevan a forzar la situación. Y creemos y estamos absolutamente convencidos de que la sociedad no sabe del tema y deberemos discutirlo más. Por eso promovemos el plebiscito, que es discutir más, que todo el mundo empiece a hablar y que se discuta más allá de que podamos llegar a tener matices en el objetivo. Bien, vamos a seguir además de cerca este asunto. Muchas gracias por estos minutos. Seguiremos hablando de tantos temas. ¿Participan hoy de la reunión esta por la responsabilidad empresarial penal desde el punto de vista laboral? Sí, ese es otro tema. Hoy paralelamente tenemos la reunión del Consejo de Salarios. Exacto. Y bueno, que ese tema está bravo en el campo también, ¿no? Está bravo, sí. El tema el otro día nos reunimos todas las cámaras, las 24 cámaras, y creemos también en lo mismo, en la responsabilidad por donde estamos. Estamos convencidos unánimemente que la ley tal cual le fue aprobada en diputados no va a alcanzar los objetivos que pretende. Entonces nos vimos en la necesidad de pedirle al presidente, de pedirle al PIT-CNT y al ministro que nos reciba para hacer el planteo proactivo de trabajar más, y tenemos un ejemplo alternativo para corregir los problemas que creemos tiene. Bueno, dice el PIT-CNT que llegan tarde, porque hace 3 años que se está hablando de esto. No, nosotros vamos a poner vamos a su casa, a ellos, a proponerle toda nuestra capacidad para mejorar esto. Bien. Carlos Uriarte, doctorado en Economía en Nueva Zelanda, ¿no? No lo terminé. No lo terminaste, tengo un máster. pero estuviste tengo un máster en Economía, claro, el doctorado. Algún día habrá que hablar también de la educación, ¿no? Que allá funciona de otro modo y que estaría bueno aplicarlo, sobre todo para la gente en el sector agropecuario rural. Si supieras, no da el tiempo hoy, pero me gustaría que... Cómo no, encantado. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Carlos Uriarte, presidente de la Federación Rural. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Bueno, un abrazo. ¿Y usted qué, rayado también de Peñarol?
No, No. Somos del bolso. del bolso, del bolso. Bueno, me imagino esas discusiones. Eternas, Bueno, pero viví mucho la vida de Fernando y, sí, y hizo lo que yo me hubiera gustado mucho hacer. claro, bueno, muy bien. Bueno, y estamos, ya que estamos en el tema del rugby, en un scrum casi, ¿no? Con el tema de los trabajadores rurales. Hay un y con el gobierno. Bueno, ustedes están en scrum con todo el mundo, con el gobierno, con los trabajadores. Sí, pero no en términos de pelea, ¿no? A ver. Nosotros creo que la pelea no conduce a nada. Creemos sí. Lo integraba desde hace 2 años Exactamente. como vicepresidente. De hecho, había estado en la asociación, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es la Muchas veces la gente se pregunta, ¿cuál es la gran diferencia entre la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural? Es una diferencia histórica, incluso creo que la federación surgió de la Asociación Rural para desarrollar una actividad más política, digamos, desde el punto de vista gremial. Sí, sí. Y hoy creo que la diferencia más grande la podemos decir que la Federación Rural comprende el entorno de 52 gremiales, que son las que existen en el interior. Por lo menos el fútbol. El fútbol, ¿no? Después, bueno, le gustó el tema del rugby. Sí. A tal punto, usted fue seleccionado uruguayo. Sí. ¿En qué año fue eso? Ah, Ya ni se acuerda. Mirá, pero hay una anécdota. Yo integré la selección juvenil, el cuadro que fue enseguida después del accidente de los Andes. Claro. Y eso me marcó de por vida. De Sí, por vida sí. con respecto al deporte, Ujú. a esa sensación de amistad y de compañerismo y de equipo que el deporte, que el rugby Bella. promueve. Bueno, en aquel momento tenía una connotación mucho más allá de lo deportivo, ¿no? Sí, Tenía sí, esa sí. cosa del grupo, del equipo. Bueno, un abrazo a Fernando. Muy gracias a Dios, y por eso te tengo que agradecer que nos das este espacio para trasladar los conceptos, simplemente los conceptos y lo que pensamos, nada más. No perseguimos otra cosa y lo hacemos con la responsabilidad por el cargo que ocupamos. Se lo debemos decir, no debemos callarnos. Y creo que todo eso se sabe. No estamos diciendo cosas que estén alejados de Bien. por lo menos del pensamiento. Está bien. Bueno, Carlos, usted preside la Federación Rural desde hace un año, un poco más. No menos desde junio, Desde- pero Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo con gran gusto al señor presidente de la Federación Rural, el ingeniero Carlos Uriarte. Buen día, Carlos, ¿cómo le va? buen día, Daniel. Un gusto estar por acá. Igualmente para nosotros, tengo algunos saludos para usted, realizados a través de estas redes sociales. Uno de Fernando Alves, que estuvieron en la MENE. Fernando Alves era 9 y usted el golero. Sí. Insólito. El destino. El destino. El destino, fuimos a probarnos a Peñarol, y él fue de 9 y después terminó en defensor. Pasaron muchos Sí, años. sí. Y yo después tuve un accidente y tuve que dejarla.